¿por qué me está pasando esto a mí, Señor? Si yo ya estoy contigo, yo ya no estoy en el mundo, yo ya no soy un pecador cualquiera, yo ya estoy redimido por ti. Si yo voy la mayor cantidad de tiempo a las reuniones, a la mayor cantidad de reuniones que yo pueda, yo voy en mi congregación, yo voy. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor, si yo estoy tratando de consagrarme, estoy santificándome? Se supone que ahora estoy contigo, Señor, y no en el mundo. Esa pregunta viene. A mí me pasó también. ¿Cómo pues yo yendo a la iglesia, predicando la palabra, ganando almas, y justo me comenzó a pasar una serie de cosas? Y al principio de nuestra vida como cristianos es cuando más uno se hace esta interrogante, o es cuando más viene a nosotros esa incógnita, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí si yo estoy haciendo bien las cosas? Yo estoy haciendo todo lo que tú me dices, yo soy fiel, yo estoy procurando agradarte en todo. Y lo que no entendemos al inicio de nuestra relación es que ya no somos más cualquier persona del mundo. ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Tú que ya decidiste caminar con Cristo. Porque tú ya no eres más cualquier persona del mundo. No eres más una persona sin un propósito en esta vida. Por eso te está pasando lo que te está pasando. Por eso ha venido la prueba a tu vida. Ya no eres cualquiera. Y sí o sí, aunque duela entenderlo, sí o sí, debemos los creyentes ser probados. ¿Eres creyente? ¿Llegaste a los pies de Jesucristo? Entonces espérate, porque viene una prueba sobre tu vida. A veces cuando predico esto yo digo, es más, te profetizo, si no te venía una prueba, te profetizo que muy pronto vas a tener una prueba, obviamente en son de burla, pues no, pero es que es segurísimo que vas a ser probado, sí o sí, vas a ser probado. El Señor Jesucristo no fue esquivo a este principio, no escondió esta gran verdad. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a ser probados por la aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y toda la palabra también enseña que tendremos pruebas de todo tipo. Así que, queridos amigos y hermanos, no debemos sorprendernos. El que se sorprende, escúcheme bien, el que se sorprende cuando llega una prueba inesperada es porque simplemente no conoce mucho de la Biblia, porque la Biblia está cargada de muchas pruebas a todos los siervos de Dios que están en esa Biblia, de quienes se cuenta que pasaron por las peores pruebas en esta vida. Y lo más importante que debemos hacer en el momento cuando llega la prueba a nuestra vida y nos sorprende, lo primero que debemos hacer al primer instante cuando llega la prueba es detenernos a considerar que eso también viene de Dios, que eso también forma parte del paquete, ¿sí?, de lo que Dios, sí, nos está dando. Dios nos da todas las cosas en esta vida. Eso es cierto, porque no escatimó en enviar a Jesús a morir por nosotros. Por tanto, Dios, si Cristo, su tesoro más preciado, el Señor no lo tuvo para sí, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas que necesitemos? Pero también dentro de todo ese paquete también vienen las pruebas, también vienen situaciones muy, pero muy incómodas y complicadas. El problema es que muchas veces nosotros le decimos a la gente, ven a Cristo y ese problema que tienes va a acabarse. Ven a Cristo y los problemas que has tenido dentro del hogar se van a terminar para siempre. Ven a Cristo y ese problema financiero va a dar un giro y vas a mejorar. Entonces la gente viene con una falsa expectativa al Señor y no sabe que al venir a Cristo va a tener una prueba, y esa prueba forma parte de un plan maestro. ¿Para qué? Para tratar, un plan maestro de Dios, obviamente, para tratar y forjar nuestro carácter. Para eso es también la prueba. Dice la palabra, por eso les dije que tienen que ustedes considerar cuando les viene la prueba,
No quejarse, sino detenerse a meditar y a considerar esto que les acaba de pasar. Dice la palabra que en el día del bien nos debemos gozar del bien, pero en el día malo, en el día de la prueba, debemos meditar en eso, porque Dios hizo, dice la palabra, tanto lo uno como lo otro lo ha hecho el Señor. Y en medio de cualquiera de las dos situaciones, Dios saca provecho de sus hijos, saca provecho en la vida de sus hijos. En el día del mal, entonces meditemos en ello. Porque al estar en Dios, ya que estamos en Dios, eso seguro será para alcanzar sus propósitos eternos. Entonces la queja, la interrogante, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo no debería ser? Mira el de allá que está en el mundo, mírese de ahí que es mala persona, mírese de allá que roba, que es corrupto, que es político corrupto, que es delincuente. ¿Cómo le va? ¿Cómo tiene grandes casas? ¿Cómo tiene hijos? ¿Cómo tiene nietos? ¿Cómo ha llegado a su vejez con riqueza, con dinero, incluso hasta con fama? ¿Cómo ese hombre y yo que dejé todo, dejé incluso la fama, el dinero y todo lo demás, entro ahora a esta vida en ti y me vienen las pruebas? ¿Por qué a mí? Tenemos que entender definitivamente que eso es porque ya no somos o no estamos en el mundo. Por eso nos viene la prueba, dice la palabra. Repito que en el día del bien debemos gozarnos el bien, pero en el día malo, en el día de la prueba, debemos considerar, detenernos a meditar, a concluir el por qué Dios ha permitido que estemos atravesando por tal o cual situación. Entonces, cuando ya entendemos que Dios quiere alcanzar un propósito en nuestras vidas, entonces de ahora en adelante, cuando llegue una prueba a tu vida, ya no vuelvas a decir ¿por qué a mí?, sino gracias, Señor, por tu fidelidad, por esta prueba. ¿Por qué? ¿Por qué fidelidad? Porque Dios nos ama tanto que permite esto para que nosotros seamos probados, tratados para ser perfeccionados. Dice la palabra también, enseña la palabra, que Dios es fiel, que prueba a cada uno de nosotros. Nos prueba. Dios prueba al justo, también enseña la palabra. Tenemos que ser probados. Queridos hermanos, la actitud que tú tengas frente a la prueba que te ha llegado en este momento a tu vida va a ser determinante. La actitud que tengas y mantengas en medio de la prueba, si permaneces con una muy buena actitud, con una fe, con una esperanza de que eso es por algo y de que quieres que Dios trate contigo todo lo que tenga que tratar en tu vida y que del otro lado vas a salir mejorado. Entonces, obviamente, si mantienes esa actitud te va a ir extremadamente bien. Y lo más importante, escúchame bien esto que te voy a decir, mientras tú más tengas la postura correcta en tu corazón cuando ha venido la prueba a tu vida y no te quejes y no solo interrogues y no solo preguntes a Dios de por qué a mí, mientras tú más pronto tengas una mejor actitud, más pronto vas a salir de esa prueba. José Luis, pero ya cambio de actitud y todo y salgo de la prueba. No me estoy refiriendo a que salgas y se acabe tu prueba, no, sino que tú vas a salir por fe, ya vas a determinar, vas a resolver de que esa prueba ya ya va a pasar de tu vida y que tú vas a poder atravesar por ella y vas a salir del otro lado airoso. Lo más importante en medio de la prueba es ganar la paciencia, que vamos a aprender de eso, es ganar la paciencia que Dios te quiere dar, llegar a tener esa paciencia en tu corazón para soportar toda prueba. No es que el final de la prueba llega cuando ya tenemos lo que estábamos queriendo tener y lograr y salir de esa situación o resolver ese problema. No. La prueba termina en el primer momento cuando tú recibes la solución en Dios, aunque no tengas el resultado de esa prueba. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Obviamente estás esperando salir de la prueba, y la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra también, pero si ya lo tienes, entonces ¿de qué fe estamos hablando? Si ya tienes resuelto el tema. Entonces la solución que Dios te va a dar en medio de la prueba es la paciencia, te la va a entregar, ya lo vamos a ver, te la va a poner en tu corazón. ¿Cómo? Tú no llegaste al otro lado de la prueba, todavía estás en medio de una situación complicada, pero sin embargo estás con gozo, pero sin embargo estás feliz. Sin embargo dices, no, yo sé que mi Redentor vive. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Dios me sanará.
No, 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 no. Dios proveerá. No, 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 no. Dios está en este asunto conmigo. No estoy solo, Él está conmigo. Dios dice en su palabra, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Ni la llama va a arder en ti. Cuando pases por las aguas, esas aguas no te abnegarán, no te ahogarán. No está diciendo, nunca vas a pasar por el fuego, nunca vas a pasar por las aguas. No, 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 no. Lo que está diciendo es que cuando pases por las aguas no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y dice algo importante ahí que debes grabártelo en tu corazón, porque yo estaré contigo. Eso es lo más importante, que Dios esté contigo en medio de la prueba. Si tú no lo entiendes, si tú estás pasando por algo y te llenas de interrogantes, entonces todavía el propósito que Dios tiene para ti en medio de esta prueba no se ha cumplido. Tiene que cumplirse en el primer momento cuando tú dices no. Hasta hoy lloro por esto, no. Hasta este momento me preocupo, no. Hasta este momento me quejo. No, a partir de este momento yo entiendo y yo sé que Dios está conmigo y que Dios me va a sacar de esta situación. Y cuando yo llegue al otro lado de esta situación, yo seré un mejor hijo o una mejor hija o un mejor hijo de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, cuando logras entender que la prueba esconde un plan de Dios, es otro el sentir de tu corazón cuando esa prueba llega. Entiendo también que a nadie le gusta pasar en su carne por ninguna prueba, obviamente. No es que llega la prueba y dice, ay, qué lindo, voy a entrar en una prueba. Qué maravilloso, voy a entrar en una prueba. O sea, yo sé que, o entiendo, porque obviamente yo paso por pruebas también y he pasado por muchas pruebas. Y yo entiendo que no es que suspiras porque llegó la prueba. Obviamente te sientes mal. Somos seres humanos. También somos de carne. O sea, somos espirituales, pero también somos de carne y sufrimos y nos sentimos mal y nos compungimos. Y si viene esa pregunta y comienza a rodear esa pregunta en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿por qué a mí, Señor? Yo no esperaba esto. Y nos sorprendemos en gran manera porque no le hallamos lógica a que sirviéndole a Dios tengamos pruebas, sirviéndole a Dios pasemos por una situación que es realmente complicada y triste. Pero sin embargo, nosotros cuando entendemos que esconde la prueba, entonces nuestra mentalidad cambia. El chip de nuestra mente sí cambia cuando entendemos el propósito de toda prueba que llega a nuestra vida. Dice Santiago, hablando respecto a este tema, escuchen esto porque esto es poderosísimo. Santiago 1, versos 2 y 3. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo pregunto, tener por sumo gozo cuando estemos, no en una prueba, ni siquiera dice en una, dice en diversas pruebas. Oh, no. Y dice, tengan por sumo gozo cuando pasen por varias pruebas. Mi pregunta como ser humano, ¿saben cuál sería? Oye, Santiago, ¿estás hablando en serio? ¿Cómo voy a tener sumo gozo si tengo varias pruebas en este momento? Pero el Señor no se equivoca con sus siervos cuando habla, a través de sus siervos. No se equivoca, el Señor es certero. Si Él nos demanda que tengamos sumo gozo en medio de la prueba, es porque es posible y porque hay una gracia para poder tener sumo gozo, una gracia que Dios nos puede dar para tener sumo gozo en medio de la prueba. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo, Santiago? ¿Qué pasó? ¿Cómo me vas a decir que tenga sumo gozo? O sea, vienen 2, 3, 4, 5 pruebas y yo me voy a gozar. Ay, ahí vienen las pruebas. Ve esta noticia. Ve como tipo Job, ¿no? Esta noticia. Ve lo de acá. Hoy me han dado 4 noticias malas. Bueno, el Señor dice que me voy a alegrar. Vamos a reírnos, vamos a gozarnos en extremo en la presencia del Señor. No es así de fácil porque somos seres humanos. O sea, ¿está hablando en serio Santiago? Pero esto cobra sentido cuando leemos lo que dice a continuación. Él dice, tened por sumo gozo. Dice, hermanos míos, cuando estén en diversas pruebas. Pero ahí viene el sentido. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El sumo gozo llega, ¿saben cuándo? Cuando sabemos que
Por eso dice, sabiendo que. Cuando hemos entendido que esta prueba produce algo de Dios en nosotros, en este caso la paciencia, entonces obviamente que vamos a llenarnos de gozo, porque sabemos sí que Dios va a tratar con nosotros y nos va a mejorar nuestro carácter. Esta palabra paciencia proviene de la palabra griega upomone. La palabra paciencia proviene de la palabra griega upomone, proviene de upo, bajo, y meno, el estar, soportar, permanecer. En su raíz significa permanecer bajo. Uno dice, bueno, está bien, vamos a permanecer bajo la prueba. Pero escuchen lo que dice a continuación. Tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada que la está resistiendo, ¿sí? Y que tiene la resolución, la determinación de permanecer en esa posición resistiendo en lugar de tratar de escapar. En lugar de tratar de escapar, eso es paciencia. Paciencia es terminar el proceso de la prueba. Y no solo eso, sino también resistir, mantenerse en pie en medio de la prueba y también con gozo, con alegría. Eso es upomone. Entonces, sorprende que está diciendo, ahora sí, Santiago, lo entendemos, cuando él dice que estemos con sumo gozo, cuando estemos en medio de diversas pruebas, no solo una, sino son varias, sí, que nos van a llevar a nosotros a ese estado donde vamos a tener o adquirir paciencia, upomone, que es el poder para resistir, incluso con gozo, con alegría, con determinación, la prueba. Y no solo esa prueba, sino toda prueba que viene a continuación. Porque si Dios estuvo contigo en un momento determinado y lo sabes porque lo sabes porque lo sabes. Esto es para alguien que ha pasado por algunas pruebas y que hoy está pasando por una nueva prueba. Si Dios estuvo contigo y tú sabes que estuvo porque sabes que estuvo contigo, ¿me vas a decir tú que ahora no estás también completamente seguro de que Dios también está contigo? Obviamente estás completamente seguro, y cada vez que pasa la vida de un creyente de prueba en prueba, de dificultad en dificultad, en medio de muchas tribulaciones, nuestro carácter se va fortaleciendo. Entonces, las pruebas que teníamos hace tiempo, que a nosotros nos atormentaban, nos movían el piso, nos ponían timoratos, nos asustaban, hoy por hoy son cualquier cosa. Es más, hasta decimos, yo ya pasé por esto. Y es más, Dios es tan bueno que al haber tú pasado por tal o tal prueba, adquiriste paciencia. Y esa paciencia también, ese don de la paciencia, también luego tú también lo compartes con otros. Y otros que ahora están pasando por pruebas que tú pasaste al inicio de tu relación con Cristo, ahora tú los ministras a otros, ahora tú los guías a otros hacia este camino de la prueba, pero para pasarlo de la forma correcta, como tú ya lo pasaste en un momento determinado. Entonces, todo nos lleva a ganar algo en Dios, y Dios nunca pierde en nosotros. O sea que lo que ahora te puede estar pasando también te va a ayudar en un futuro a servir en esa área a otras personas. Y sabes que Dios deja un ministerio después de una prueba. Hay gente que ha pasado por problemas matrimoniales y superan el matrimonio, y después son los primeros en enseñarle a otros a vivir y a sobrellevar los problemas del matrimonio. Hay gente que ha pasado por pruebas muy duras de finanzas, han salido adelante, han triunfado y se han levantado, ¿sí? Y luego de eso son los que enseñan sobre finanzas. Porque la prueba a ellos los fortaleció, no los debilitó, porque Dios siempre, siempre le sacará provecho a todo lo que pase en tu vida. Entonces uno tiene sumo gozo cuando sabemos que, ¿no es cierto?, viene un don de la paciencia hacia nuestras vidas, un don dado por el Espíritu Santo del Señor. La paciencia que produce toda prueba en nosotros es con el propósito exclusivo de fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para prevalecer en el futuro ante más pruebas que a lo mejor puedan llegar a ser más fuertes que la anterior. Así pasa. Entonces, upomone, soportar, resistir, permanecer en pie de lucha ante la prueba, es algo que repercutirá grandemente en nuestro beneficio, y repito, en nuestro beneficio a futuro también. Para mí las pruebas que yo al principio pasaba se me hacían muy, muy duras,
Pero hoy, créanmelo, y lo voy a decir con estas palabras para que me entiendan, hoy por hoy muchas de esas pruebas son un chiste. Y cuando yo veo esas pruebas en la vida de otros, digo, pero eso es fácil. O sea, eso yo ya lo viví y sé cómo pasarlo, sé cómo lo pasé. Y obviamente no es nada muy trágico ni muy fuerte. Fuertes son las nuevas pruebas que tengo ahora. No es nada malo, estoy muy bien. Sino que digo que hay cosas que a veces tengo que vencer también mi carne, en el sentido de que quiero buscar más de Dios. A veces no puedo porque a veces tengo que trabajar. O sea, cosas como esas, ¿no? A esas me refiero. Temas de carácter, que tengo que seguir trabajando en mi carácter, o Dios tiene que seguir trabajando y yo tengo que rendirme a eso, a lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces, son pruebas nuevas. Pero ya hacia atrás yo veo ya cosas como que, no sé, temas financieros y demás, yo los he resuelto todos. Temas intrafamiliares, problemas que tuvimos durante el primer año de nuestra relación con mi esposa, ya son chistes. O sea, son cosas, por decirlo de una forma para que me entiendan. No quiero que lo tomen de ninguna manera como que estoy menospreciando la prueba de un matrimonio, sino que digo, ahora para mí ya son cosas que se resuelven con total facilidad. Pero al principio se me hacía todo cuesta arriba, muy pero muy difícil para mí, pero luego con el tiempo desarrollé esa paciencia que Dios me la dio, es su don perfecto. Y obviamente vienen pruebas y siempre me vienen pruebas y todas las enfrento y las supero a cabalidad, porque todas las pruebas que tuve antes producieron en mí paciencia. Upomone. Así que vamos a resistir a la prueba, sosténganse en Dios. Sí, porque Dios tiene para ustedes el don de la paciencia si atraviesan la prueba de una forma adecuada. No renuncien, no se quejen, cuiden mucho lo que sale de su boca. A veces es un problema esto de que comienzan a hablar cosas que son un despropósito. Sí, Dios me va a ayudar. Sí, ahí esperando ahí que Dios se mueva en mi vida. O sea, cuidado con ese tipo de palabras. Mejor digan, no, sí, seguro Dios hará algo en mí. Estoy seguro que mi Redentor vive. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo eso usted debe comenzar a decirlo. Y no es un tema de confesiones positivas, pero sí es importante también repetir las promesas que Dios ha hecho a nosotros y decirlas, porque el primero en escuchar esas promesas somos nosotros. Nuestros oídos nuestros propios oídos son los que están más cerca de nuestra boca y son los primeros en escucharlo, y eso más lo escuchan antes de que salga por nuestra boca, porque lo escuchamos en nuestra mente. Así que guarde sus palabras de ¿cómo es? De despropósito, de quejas, de preguntas o interrogantes estériles que no conducen a nada, sino que haga como Job. Cuando Job le llegó la prueba, él se desnudó, dice la palabra, y dice, desnudo vine al mundo y desnudo me iré, nada me ha de llevar. Sea el nombre del Señor bendito, Dios me dio y Dios me puede quitar, sea el nombre del Señor bendito. Definitivamente Job hizo lo correcto, en algún momento caviló, pero finalmente él entendió y comenzó a llenarse de paciencia, porque Job fue un gran ejemplo de paciencia. Otro ejemplo de paciencia fue Abraham. Prácticamente usted ve ahí en la Biblia, prácticamente no se quejó y se sostuvo en el tiempo, prevaleció en el tiempo por 25 años esperando por su Isaac. ¿Y cómo lo hizo? Levantando altares. Él hizo lo correcto. Él adoró al Señor todo el tiempo y por fe él obtuvo a su hijo en fe y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y llegó en su momento indicado el hijo Isaac, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Así que sosténganse en el tiempo, pídanle a Dios paciencia, que los llene de paciencia, resistan y a su debido tiempo va a llegar eso a su vida. Entonces, ¿por qué nos pasa esto a nosotros y no le pasa a cualquiera? Y mucha gente por ahí no tiene pruebas y demás, y más bien se los ve, pero que van cada día más prosperando. ¿Por qué? Porque, repito, no somos cualquiera. Nosotros somos hijos de Dios, escogidos para un propósito. Y para este propósito es necesario que nosotros seamos probados. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas, paréntesis, buenas o malas que nos puedan suceder, nos ayudan a nuestro bien. Y dice, y esto es para todos aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Entonces,
Los que amamos a Dios, los que realmente amamos a Dios, a nosotros, todas las cosas que nos pasen, todas las pruebas siempre van a repercutir para nuestro bien porque hay un propósito detrás de eso. Por eso dice, y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, conforme a tu propósito, conforme al plan que tiene Dios para tu vida, tiene una prueba también para tu vida porque saldrás del otro lado y tendrás un testimonio, incluso podrías hasta tener un ministerio basado en aquello que te pasó y obviamente de esa forma ministrar a otros. Continuemos. Pero a los que no son llamados, los que no aman a Dios, los que ni siquiera conocen su palabra, ni la buscan, ni la entienden, y más bien están metidos en toda clase de situaciones que nada que ver en cuanto a lo que tiene que ver con Dios. Pero a ellos no. Claro que no les está pasando nada porque están ciegos en el plano espiritual, están ni siquiera ciegos, están muertos espiritualmente hablando, pero tú estás vivo, por eso te vienen las pruebas y estas pruebas, ¿no es cierto? Tú en Dios sí vas a poder superarlas. Y más bien ellos siguen prosperando en el mal, pero los hijos de Dios que amamos a Dios, dice la palabra, nos vendrá toda clase de prueba y esta prueba de ninguna manera será para hacernos daño. Ninguna prueba te puede dañar. Repito lo que dije hace un rato de Dios, que dijo, cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti, no te quemará. Cuando pases por el río, todas estas está hablando de pruebas. Cuando pases por el río, no te ahogarás, sino que al contrario, será para fortalecernos y prepararnos para una siguiente prueba. Hay gente que esquiva la prueba y finalmente incluso claudican en cuanto a su fe en el Señor y no se mantienen en el camino del Señor. He sabido de muchos que se hablan, estoy apartado, y siempre se apartaron porque la prueba fue muy fuerte, apartaron entre comillas porque nadie se puede apartar de Dios y buscaron su distancia de Dios y todo fue porque vino una prueba y no entendieron y creyeron que para ellos no debería haber ninguna prueba, pero están equivocados. Hermanos y amigos que me escuchan, si usted es un hijo de Dios, le va a venir una prueba y si no, puede poner ahí amén si ya le llegó la prueba. Amén, me llegó la prueba, ya la tengo. Así que ya sabe qué es lo que Dios quiere conseguir en su vida. No lo va a dañar. La prueba no vino para hacerle daño, vino para fortalecerlo, para perfeccionarlo. Si usted permanece en medio de la prueba, aferrado a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, ¿sí? Va a crecer en paciencia. Y también va a estar dando evidencia de que Dios sí vive en su corazón. Ya no más entonces ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué este trato injusto sobre mi vida? ¿Por qué estos vecinos que yo tengo? ¿Por qué esta familia que yo tengo? ¿Por qué este esposo que yo tengo? ¿Por qué estoy pasando por este tipo de cosas? Estoy sufriendo y yo soy tu hijo, Señor. ¿Por qué a mí? Porque a mí. Pero ¿cuánta gente en la Biblia no fue tratada también injustamente? ¿Cuánta gente no fue sorprendida por el fuego de la prueba? Ejemplos de eso abundan en la Biblia y el desenlace siempre fue el mejor. Un ejemplo de eso fue Mardoqueo en el tiempo de la reina Esther. Uno de sus principales enemigos le tendió una trampa e injustamente quiso llevarlo a la horca. Preparó una horca para Mardoqueo, a pesar de que este era un buen hombre, un gran hombre creyente en Dios. Pero el ahorcado finalmente fue el mismo malvado que preparó la horca para el Hijo de Dios. Eso pasa siempre, así pasa en la vida de los creyentes. Somos probados con el carácter de otros y al final Dios hace su justicia. Pero la clave está en entender qué es lo que Dios desea lograr con cada uno de nosotros a pesar de esas pruebas, por muy injustas que parezcan. Otro que fue probado, que también parece de una forma injusta, fue Job. Sufrió una prueba sin sentido ante los ojos de todos nosotros. Incluso el mismo Dios dice que él era un varón perfecto. Pero sin embargo, aún tenía que tratar Dios con él a pesar de todo lo que Job había logrado por la gracia y la misericordia de Dios. Al final de la prueba, su condición fue superior a la primera condición. A pesar de que Job tenía demasiadas cosas, la condición posterior, dice la palabra, que el estado posterior de Job fue mucho mayor, tuvo el doble de todo lo que había tenido antes y sobre todo tuvo el triple, tuvo 4, 5, 10 veces más en el plano espiritual. Job es el que termina diciendo en el capítulo 42, siempre lo he dicho, de oídas te había oído, Señor,
En pocas palabras, era prácticamente un religioso. Pero ahora, luego de esta prueba, mis ojos te ven. Imaginen ustedes que una prueba llevó a Job a ver ahora a Dios como debió verlo siempre, pero sin embargo estuvo en un plano, para él Dios era un plano más bien de todo lo que había que hacer bien para Dios, todo lo correcto, todo lo mejor, cubrir a sus hijos también a pesar de que se portaban mal, presentaba ofrenda por ellos y todo. Él tenía una vida prácticamente religiosa. En pocas palabras, Job lo conocía a Dios en un plano inferior a nivel espiritual, pero después terminó, luego de la prueba, aparte de tener muchas riquezas, terminó en un plano espiritual mucho más elevado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Por tanto, dice, me arrepiento en polvo y ceniza, Señor. Háblame, Dios, que ahora yo te escucharé y te entenderé. Aleluya. Eso produce la prueba, queridos amigos y hermanos. José también tuvo que ser preparado, ¿sí?, por medio de varias pruebas, siendo alejado de su familia de forma injusta, cayó preso, pero fue usado para su bien todo esto que le hicieron o pretendieron hacerle sus hermanos. Y es más, él mismo le dijo a sus hermanos que lo vendieron a José. Le dijo, tranquilos, cuando ellos se dieron cuenta que era José, tranquilos, le dice, lo que ustedes quisieron hacer para mi mal, Dios lo usó para mi bien. Aleluya. Dios lo usó para tratar conmigo en mi carácter, para mejorar mi vida espiritual y para hoy poder estar acá en este sitio de honor. Si Dios no hubiese permitido que ustedes hagan lo que hicieron conmigo, yo no estuviese aquí. Es menos, hasta ustedes estuviesen muertos de hambre en el desierto, porque yo no hubiese llevado a esta nación, sí, a guardar provisión para los 7 años de sequía. Lo que Dios está permitiendo en tu vida en este tiempo es para tu bien, a pesar de que mucha gente quiera hacer cosas en contra de tu vida para tu mal, pero Dios lo va a revertir para tu bien. Lo hizo con José y lo hará contigo, porque ese es el carácter del Señor. A mí siempre me ha pasado, siempre me ha pasado, siempre me ha pasado y siempre me pasará hasta el último respiro en esta tierra, hasta el último latido de mi corazón. Siempre lo que todo el mundo quiera usar para mi mal, Dios lo usará y lo ha venido usando y siempre lo usó para mi bien. Aleluya. Y asimismo para cada uno de ustedes. ¿Qué les ha pasado últimamente? ¿Qué les ha sorprendido? Pues déjenme decirle que Dios no está sorprendido con la prueba que ustedes están teniendo en este momento. ¿Te llegó la prueba? No es como que en el cielo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se miran entre ellos y dicen, oye, pero a Marta no sabíamos que esta prueba le venía. No, ese no es el diálogo, ¿no? Estoy siendo un poco ilustrativo. No, a ellos no les sorprende. A Dios, sí, que es uno solo, no le sorprende tu prueba. Él ya sabía, dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios ya tiene la solución para tu prueba. El tema es que debes buscarlo. Dios no está sorprendido con tu prueba. Él en su infinita providencia ya preparó una solución a lo que te está pasando en este momento. Solo debes buscar la solución que está escondida en el trono de su gracia. Y en esa búsqueda lograrás mejorar tu carácter en Dios. Incluso podrás desarrollar habilidades que ni siquiera sabías que estaban ahí. Pero el fuego de la prueba las trajo a superficie, las expuso. Ahora hay nuevas habilidades, más allá de la paciencia también, que se han desarrollado en ti en medio de tu prueba, sea prueba financiera, prueba dentro del hogar, prueba incluso con tu carácter personal que quieres tratar para buscar más a Dios, para tener más devocional y todo. Todo te llevó a eso. Vino una prueba muy dura y lo que te llevó fue al Señor. Yo siempre digo, todo aquello que te lleve a buscar a Dios es una bendición. Por mucho que la envoltura de esto venga con malas noticias o venga con algo que tiene que ver con una prueba muy dura. Siempre todo lo que te lleve a Dios, todo lo que te lleve a orar a Dios es una bendición para tu vida. Todo lo que te lleve a escudriñar las escrituras, todo lo que te lleve a buscar una solución en Dios para tu situación es una bendición, por muy duro o dura que esta prueba sea. Dijo Job, con gran sabiduría seré probado y saldré como el oro. Dios conoce mis caminos, sabe lo que tiene que hacer conmigo, entonces seré probado y saldré del otro lado
como el oro. Esa debe ser nuestra misma forma de pensar en medio de una prueba dura. Saldremos del otro lado del fuego de la prueba, saldremos como el oro, brillantes, puros, ¿sí? Y listos para ser usados para fines nobles. Fines de Dios, fines de Dios y fines con el propósito de Dios. Mucho más refinados y con mucha más paciencia para luego tener con qué enfrentar las pruebas. Y me voy a despedir con este pasaje de primera del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 7, dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, ¿sí?, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Qué lindo pasaje. Se lo repito, primera de Pedro 1, verso 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, dice, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Lo más importante acá es que el carácter de Cristo, el carácter de Dios, sea revelado en ti y tú lo atesores y lo hagas tuyo, y por la gracia de Dios, por medio de la unción de su Espíritu Santo, tú cada día vas creciendo, vas fortaleciéndote en el Señor, porque eso es lo que hace el fuego de la prueba en cada uno de nosotros. El fuego viene para purificar. El fuego es para quitar las impurezas que están en nosotros. El desierto, el calor atosigante del desierto y eso que quema, que nos humilla y todo eso es para librarte de las impurezas de tu alma. Todo viene para llevarte a un mejor nivel en el Señor. Aleluya. Amén y amén.